Esto es el derecho a contarlo. Si el Estado te vuelve invisible, hazte relato, palabra y denuncia. Con Joana Centeno Villaseñor y Janine May Velázquez. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast, El Derecho a Contarlo. El día de hoy estaremos hablando de un tema relevante y sensible, un tipo de violencia en donde el silencio y los gritos duelen más que los golpes, violencia psicológica. Quédate porque se pondrá bueno este programa. Y bien, te acompaña tu abogada Joana Centeno Villaseñor. ¿Y qué creen? El día de hoy tengo el gusto, el honor de contar con la presencia de mi colega y abogada Janine. Janine, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, Joana. Efectivamente, hoy por fin se nos da esta mancuerna de poder grabar de manera presencial, toda vez de que, pues como ya saben, ¿no? Pues yo radico en el estado de Yucatán. Y efectivamente, colega, como acabas de decir, vamos a hablar de un tema algo delicado de cierta manera, ¿no? Que es la violencia psicológica. Y pues bueno, pues para empezar y antes de poder entrar en el tema en sí, de este lado les acompaña su abogada Janine Yabel May Velázquez. Bien, ustedes saben que nuestro programa consta, ¿no? Primero una parte abordamos los conceptos, ¿sí? También de ahí la segunda parte de experiencias o casos para que se comprenda un poco más el tema y cerramos justamente con orientación si en dado caso que estén viviendo pues una situación, ¿no? Y que nosotros podamos ayudar y orientarlos, pues para eso es este programa, ¿no? Claro. Entonces, arrancamos, colega. Vamos entonces a hablar, conceptualizar qué es la violencia psicológica. ¿Nos puedes dar un concepto? Claro, hoy les voy a hablar desde el punto de vista de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que bien la define de la siguiente manera. Violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, ¿no? Claro. Que esta puede ir desde una negligencia, desde humillaciones, que afectan, pues, obviamente al desarrollo emocional, también puede ir al descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Claro. Y como consecuencias también puede traer lo que es la depresión, el aislamiento claro. E incluso, como hemos venido manejando anteriormente en los podcasts anteriores, que la violencia al final, cuando ya no buscas la salida, trae como consecuencia el suicidio. Sí, lamentable esa situación porque en realidad sucede, está sucediendo, ha sucedido y aquí lo que nosotros queremos hacer es visibilizar, Janine, claro. ¿no? Esta situación de qué es lo que ocurre y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Al final cada uno tomará sus decisiones, pero sí visibilizar que este tipo de violencia, ojo, hoy no vamos a hablar de cuando se recibe golpes, porque no estamos hablando de violencia física, estamos hablando de que muchos matrimonios, hablando ya de hogares, núcleos familiares, ¿no? O noviazgos, o parejas que simplemente no están casados, pero pues están de alguna manera cohabitando en un lugar, ¿no? Sufren de este tipo de violencia, pasan años, ¿no? Terminan ya sea el hombre o la mujer afectados y nunca han recibido ningún golpe, ¿no? Y piensan que es normal, claro, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, luego van pasando los años y te vas dando cuenta de que de tu primera discusión de pareja, ¿no? Hubo tales gritos, ¿no? Se van dando otras situaciones o conflictos, ¿no? Entre parejas o esposos y ahora vienen las humillaciones, ¿no? Y luego vienen las amenazas y viene después, como tú mencionabas, ¿no? La parte de estas referencias o descalificativos por cuanto al cuerpo de la mujer, físico. Aspecto físico, ¿no? O también estos, porque también es violencia, hablábamos al inicio de los silencios, ¿no? De no te hablo un día, una semana, un mes, ¿no? Y te está castigando supuestamente de esta manera, ¿no? Y la celotipia, que también es una forma de violencia psicológica, ¿no? Tú no estás haciendo nada, pero pues en la mente de tu pareja o esposo
sucede un mundo, ¿no? Claro. Que llega al punto ya de por celos, vigilarte, perseguirte, también hacer referencias, ¿no? Con tal de lastimarte. ¿Y qué creen? Muchas veces hasta nosotras, ¿no? Estando en una relación pensamos de que es normal, o sea, es parte del pleito, ¿no? Y de hecho tuve un caso, Janine, donde en una audiencia inicial llegó una mujer ya con violencia física, tenía aquí el golpe en la parte de la mejilla, completamente se veía morado ya, y ella había denunciado justamente por violencia familiar, y hablando con ella ya en la representación, en la asesoría, me va señalando que sí, que de mucho tiempo, de años, habían tenido pleitos de parejas, pero que ese momento ella lo había provocado y que sí se insultaban y se decían cosas, pero que era la primera vez que lo golpeaba. Entonces, ella ya no quería, ni siquiera quería entrar a su audiencia inicial, ¿no? Entonces, vi la forma en que ella empezó a justificar, ¿no? Como tú dices, a normalizar y decir, bueno, es la primera vez que ha pasado, siempre ha sido el pleito y los insultos, pero hasta ahí, ¿no? Cuando no se dan cuenta que en realidad eso que están viviendo antes de llegar a una violencia física, que no debería de ser así, se trata de una violencia psicológica, y cuando es cíclica en estas relaciones, en un hogar, pues se convierte en violencia familiar, ¿no? Entonces, Yanni, no sé si tienes un caso o algo, una experiencia o algo que nos puedas contar para abrir un poco más y que nos entiendan quienes nos están viendo, escuchando, qué es justamente la violencia psicológica. Claro, nada más antes de poder entrar al caso, que sí, sí tengo uno. Aunado a lo que acabas de referir, Joana, en relación a que la misma persona refería que era algo normal, que era primera Sí, vez sí. que esta persona la agredía, si te das cuenta ya presentaba signos también de culpabilidad, porque eso también son consecuencias de la misma violencia psicológica, ¿no? El creer que nosotros como mujeres provocamos a nuestro esposo, provocamos a nuestra Claro. pareja para que nos agreda. O sea, es tan muy marcada esa violencia psicológica, el daño ya emocional causado. O sea, el mismo agresor te hace llega, creer, ¿no? sí, o sea, De que es donde ejerce tú esa tú lo provocaste, manipulación claro. para que yo piense que yo soy la culpable. Sí. Y pues bueno, Ivana, en este caso, obviamente por ética profesional, pues no voy a dar los nombres Claro, claro. de las personas, voy a usar un nombre diverso. En este caso, mi cliente se llama Laura. Mi cliente vivió durante más de 20 años con su esposo. Muchos años. Tuvieron 2 menores de edad. En este caso, se presenta conmigo, obviamente la oriento de manera jurídica, le doy los pasos a seguir, interponemos la denuncia correspondiente. En este caso, acudimos al Centro de Justicia para la Mujer. Pero a lo que voy, en esa asesoría, Joana, me pude percatar realmente el daño emocional que llevaba mi cliente, ¿no? Pero estos 20 años, o sea, todo el tiempo había sufrido violencia psicológica. Claro. O sea, no había golpes. No habían golpes, pero siempre hubieron humillaciones, insultos. Incluso ella también trabajaba y él le quitaba su dinero, o sea, ejercía también violencia económica. Sí, sí, sí. ¿No? Ese control, sí. Exacto, siempre. Ese control que llega un momento en el que te envuelven tanto que regresamos a lo mismo, la culpabilidad, el aislamiento, porque ella ya tenía miedo, o sea, y el miedo, ¿no? Y el miedo, y me someto mejor, ¿no? Exacto, para que no vaya a hacerme otra cosa, ¿no? Exacto, el miedo a que pasara algo más, ¿no? Como bien referiste, no hubieron golpes, pero fue más el daño emocional, psicológico que le ocasionó, y no solo a ellas, sino en este caso involucrados niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que claro, al final son los que más sufren y también son víctimas, ¿no? Y son víctimas también. Porque piensan de que muchas veces escuchamos, violencia contra la mujer, ¿no? Y todo, violencia familiar, mujer, mujer, mujer. Pero no miramos que en realidad cuando hay niños, niñas y adolescentes, lo que bien señalas, también son víctimas de esta violencia, ¿no? Y creo que también a la par o tal vez hasta más, sufren más, ¿no? Claro, porque viene ya la separación de los padres, ¿no?
aparte el impacto del proceso, al ver a mamá ya, ¿no? En un proceso tal vez ya de sanidad, viene a impactarlos, ¿no? Claro, incluso, por ejemplo, aparte de que el aura, ¿no? Llevaba esta afectación emocional, me refería a que los niños también empezaban a ejercer incluso ya la violencia, ¿no? O sea, Ok. ya se reflejaban las consecuencias de lo que ellos vivían en ese entorno familiar, tan es así que en la escuela lo presentaban, ¿no? O sea, empezaban a ser ya violentos con sus compañeros o incluso la menor de edad, en este caso la niña de 10 Ajá. años, también ya usaba las mismas palabras que el agresor O sea, ya utilizaba hacia la madre. estaba replicando, ¿no? Así Lo que es, vivió, lo que vio, lo estaba así replicando. es, las mismas palabras utilizaba hacia su mamá. En este caso, por ejemplo, me comentaba Laura algo tan simple, la comida. Si no le agradaba, le decía, mamá, no quiero esto, es una porquería, esto no sirve, eres una inútil, no sabes hacer nada. Las mismas palabras que el padre Qué utilizaba. lamentable. Entonces, ese día me percato la cuestión emocional que llevaban ellos y los veías arraigados en mi sofá, sentados a los menores con miedo, y es como me referiste, ¿no? El no saber qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Pues obviamente pusimos la denuncia correspondiente, solicitamos de manera inmediata las medidas de protección, solicitamos obviamente la contención psicológica de manera inmediata, toda vez de que, como bien sabes, ¿no? Nosotros podemos orientarla de manera legal, asesorarlas desde el inicio hasta el final del proceso, pero pues uno de los puntos principales que hay que solicitar como asesor jurídico de víctimas es la contención emocional, ¿no? Hay que canalizarlos, hay que solicitarlo, y no solo para Laura, también Para los niños, claro. Claro. Y me comentabas justamente de esta canalización, pero ¿qué consecuencias en realidad tuvo Laura Yanin? O sea, ¿qué empezó a verse en su vida? No sé si pasó por depresión. Claro, por supuesto. Laura, o sea, llegó un momento en el que ella se deprimió, llegó a tener incluso pensamientos suicidas, lo que ella me comentaba, ¿no? Se aisló de sus amigos, incluso dejó de ir a casa de sus padres. Lamentable. Y solo eran llamadas telefónicas donde papá, estoy bien, mamá, me encuentro bien, o sea, dejó de socializar por miedo a que se pudiera agravar esa violencia. Y como te comenté, igual los niños, ¿no? O sea, la afectación que ya tenían lamentablemente. Te comentaba también que dentro de las medidas de protección, obviamente solicitamos que el agresor pudiera salir del hogar conyugal. Excelente, Y la que separación claro, inmediata, ¿no? exactamente, la separación inmediata del domicilio y el reingreso de la víctima junto con los menores a su hogar. Obviamente no se podía acercar a ellos, y pues por ende en materia familiar pues también se está viendo si es apto o no, que yo considero que no es así, para tener un régimen de visitas con los niños, ¿no? En este Pero caso yo creo que estamos, ahí estaría igual supervisado, ¿no? claro, Porque es un tema donde muchos dicen, no, es que el agresor es agresivo, perdón, pero con la mujer, ¿no? Pero con los niños no. Cuando en realidad, si alguien es agresivo, va a ser agresivo con siempre, todos, con todos. exacto. Exacto. Y incluso estamos esperando el resultado de esas evaluaciones psicológicas para que la psicóloga, obviamente la experta, determine si es apto o no para poder convivir Excelente. con los menores. Entonces, pues ahorita estamos en la integración, por lo pronto pusimos la denuncia correspondiente, solicitamos las medidas de protección, solicitamos la canalización al área psicológica y estamos en la integración. Perfecto. Claro. Entonces, vamos a resumir, Janine, para aquellos que nos están viendo y escuchando, si ahorita que se están enterando, si están viviendo esta situación de que es una violencia psicológica, y más que nada, si es cíclica, como mencionamos, ¿no? Y se actualiza este hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, aunque no existan golpes, ojo, si hay violencia psicológica, también puede actualizarse la violencia familiar. Janine, ¿qué tiene que hacer de primer momento? Ya nos explicaste, pero punto por punto, ¿qué tiene que hacer de primer momento una víctima que está sufriendo de violencia familiar en el tipo que estamos hablando el día de hoy,
violencia psicológica. Claro, tiene que ir a interponer la denuncia, en este caso, ante el Centro de Justicia para la Mujer, y obviamente pedir las medidas de protección, Claro. la canalización inmediata al área psicológica, ya sea solo Medidas, para ella, medidas de sus ayuda medidas, inmediata. todo lo que incluya las medidas. Eso es lo que se tiene que hacer de primera cuenta. Incluso siempre se sugiere, en caso de que lleven a un asesor jurídico particular, o que ellos acudan ante el Centro de Justicia para la Mujer, tienen que llevar su identificación, una copia, porque todos esos son documentos que al final se les pide en el Centro de Justicia para la Mujer. Okay. Y bien, algo muy importante también, Janine, ¿tienen costo esto de pedir ayudas de medida inmediata o de que yo pida copias de mi denuncia o que yo tan solo acuda a la gente del Ministerio Público a interponer una denuncia? Porque me lo han preguntado demasiado. No, esto no tiene ningún costo. O sea, el Ministerio Público está obligado a darte copia de tu denuncia. Claro. Y obviamente al momento que solicitas las medidas de protección, también te tienen que dar copias de esas medidas de protección y no te tienen por qué cobrar nada. Claro, es que fíjate que es muy peculiar lo que estamos hablando, porque hace días he recibido mensajes de ese tipo, ¿no? De pidan copias de su denuncia y me dicen, ¿tienen costo esas copias? Y no tiene costo el hecho de pedir copia de tu denuncia, no tiene costo que te reciban la denuncia, no tiene costo que tú pidas que te canalicen a un área, porque también esa es la idea, ¿no? De que ya estoy en una situación, en una violencia familiar, tengo que pagar psicólogo, tengo que pagar, no sé, algún médico si hay algún tipo de lesión, o psicólogos para los niños, ¿no? Entonces, todo se traduce en gasto, ¿no? O sea, si es su deseo contratar a un particular, sí, pueden hacerlo, ¿no? Pero que sepan de primer momento que tienen derecho justamente a tener un asesor jurídico, un abogado, de manera gratuita y que te lo da el Estado. Si deseas contratar, ya es tu decisión y es completamente tu derecho. Y también justamente las medidas de ayuda inmediata, que es esto, ¿no? Que necesito un médico, que necesito un psicólogo, ¿no? O ir con el psiquiatra. También son medidas de ayuda inmediata completamente gratuita que te debe proporcionar el Estado. ¿Y por qué? Porque es tu derecho. Janine, hemos llegado entonces al final de este programa. Ha sido un placer estar contigo. Espero que les sirva esta información. Estaremos compartiendo próximamente el siguiente episodio.